No sé si se vaya a grabar porque no los escucho yo a ustedes, ustedes me escuchan a mí. Esperemos que la grabación funcione. ¿Qué pasa con esto? Que el tema es que a veces yo puedo hablar y los demás no me escuchan o viceversa, como es el caso ahora que yo no los escucho a ustedes, la parte fenomenológica. Si se quieren comunicar conmigo, cuando quieran comunicarse conmigo, es solo a través del chat, porque no los escucho. Entonces, les estoy comentando que yo no los escucho, ustedes sí me escuchan a mí y que el tema que vamos a abordar el día de hoy, continuar abordando, es sobre la homosexualidad. Y es un tema que alguien lo puede hablar y la otra persona no lo escucha, o viceversa. Ustedes lo hablan y yo no lo escucho. Bueno, y dice que la conexión de internet está inestable. Cualquier parecido con, insisto, es coincidencia. Ay, qué interesante. Bueno, en fin, como no los escucho, escríbame en el chat cómo se encuentran el día de hoy. Entonces, por favor, empiecen a escribir cómo se encuentran en el día de hoy. Somos pocos, vamos a dar unos minutos para ver cómo estamos. ¿Qué expectativas tienen hoy de la clase? Unos segundos de pausa para que me escriban. Eh, gracias, Emanuel. Yo estoy bien. Y sí, ¿qué expectativas tienen de la clase? Cuando escuchan la homosexualidad, el tema de hoy es sobre la homosexualidad. ¿Qué pasa con ustedes? Yo puedo recordar chistes homofóbicos o no, o recordar personas o situaciones. Bien, veo que no tienen expectativas y que no hay ninguna duda al respecto. Entonces empecemos pues con la clase o continuemos con la clase. Ya saben, se van a comunicar conmigo a través del chat porque no los puedo escuchar. Bien, gracias por comentar que están todos bien. Bien, comenta estas personas, ingresa otra persona. Vamos a ver si ya. Y el día de hoy yo no los escucho a ustedes, ustedes me escuchan a mí. Si necesitan hacer alguna pregunta o algún comentario, es a través del chat. Bien, seguiré comprendiendo, aprendiendo a esas personas y aceptándolas, aceptarlas como son. O el tema de hoy es la homosexualidad. Entonces vamos a dar inicio con los que estamos. Esta clase la vimos la sesión pasada y empezamos a ver la sesión pasada. Entonces ya saben, si tienen alguna duda, es a través del chat. Y creo que voy a cerrar mi cámara para, disculpen, voy a cerrar mi cámara para que se vea la presentación. Ahora sí, aquí está. Bien,
Voy a estar dando ingreso a diferentes personas. Entonces, y voy a estar repitiendo que ustedes me pueden escuchar, yo no los puedo escuchar. Entonces, si tienen algún comentario o alguna duda, es a través del chat. Por favor, que se van a comunicar. Bien, lo que te hace diferente también te hace especial. Esto aplica para todo, absolutamente para todo, desde mi punto de vista. Para las personas. Gracias, Emanuel. Gracias. Habría que hacerte administrador. Déjame ver. Entonces tenemos la... eh, bien. Gracias, Emanuel. Ahí estás ya de administrador. Tú le vas a dar... eh, tú vas a permitir que las personas ingresen. Muchas gracias. Les estoy comentando que sí lo cerré, Luisa, porque para ser administradora a otra persona tengo que dejar de compartir la pantalla. Bien, ahora sí voy a compartir pantalla. Hola, Ivonne. Bien, aquí está otra vez. Reanudar presentación. Lo que te hace diferente también te hace especial. El tema de hoy, la homosexualidad. Sobre la homosexualidad, sus motivos desde la mirada sistémica y otras miradas. Presentado por Gloria Irma Dávila Dávila. De todas las ideas del hombre, el haber equiparado al sexo con el pecado ha dejado toda una gran estela de problemas. Esto lo dice la señora Barbara Tuchman. ¿Cómo se puede hacer para sanar a esa persona, a ese personaje excluido, a ese secreto familiar y que deje de presentarse en los descendientes la misma situación? Me hacen esta pregunta y de ahí surge el presentar este tema sobre la homosexualidad. Y bien, la respuesta, si la persona ya murió, la manera que sé que podemos sanar a las almas en pena es diciéndoles, te veo, te vemos, tienes tu lugar en la familia. Entiendo que hiciste lo que hiciste porque para ti no había otra opción. Honro y respeto lo que fue tu vida y tu muerte. Perteneces a nuestra familia. Después nos encontraremos, aún no. En tu memoria hago cosas bellas como compartir lo que he ido aprendiendo. Si la persona no ha muerto, me imagino verla y le digo, te veo, te vemos, tienes tu lugar en la familia. Entiendo o no lo entiendo. Y eso lo dejo contigo, que hiciste lo que hiciste porque eso fue y es tu destino. ¿Y cómo hacerle para que deje de presentarse en los descendientes la misma situación? Respuesta, imposible. Así como yo no puedo comer por otros, ni dormir, ni ir al baño, etcétera, no puedo hacer nada para que deje de presentarse en los descendientes la misma situación. En este caso, la homosexualidad. Cada quien tiene que vivir, tendrá que vivir lo que tiene que vivir. Nadie lo puede hacer por uno. Habrá cosas que sí, muchas otras, la gran mayoría que no. Es una experiencia de vida, como nacer en una familia de
prostitución o de adicciones de alguna índole, o de políticos, o de personas en el ejército. Entonces, cada quien tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. Y es nuestra familia en particular es la que nos va a marcar la pauta, a la que nos va a dar esas experiencias de vida. Ninguna otra familia podría haberme dado la movilidad entre Estados Unidos y México. Ninguna. Habrá muchas que sí, por supuesto. Sin embargo, yo nací en una familia donde por el lado paterno ha habido muchos religiosos, religiosas, desde la óptica católica, y por parte de mi madre, maestros, docentes. A esa combinación me refiero. El señor Hellinger menciona que ha observado tres dinámicas. Se le presiona a un niño a representar a una persona del sexo opuesto en el sistema porque no hay ningún niño del mismo sexo a disposición. Esta sería la primera dinámica. Así, por ejemplo, un niño tuvo que asumir el papel de su hermana mayor muerta porque no había ninguna niña entre los demás hijos supervivientes. O el caso de otro hijo que tuvo que representar a la primera novia de su padre, a la que habían tratado injustamente. Este es el patrón más doloroso y difícil que he podido observar, señor Bergelinger. Cuando hubiera como una imposición por seguir a alguien y hacer que esa persona esté dentro del sistema familiar. 2. Un hijo siente la presión de representar a alguien al que excluyeron del sistema familiar o que fue difamado por el sistema, incluso si la persona en cuestión es del mismo sexo. Homosexuales que viven en este patrón tienen la posición de marginados. Así, por ejemplo, un niño que era tratado como el primer novio de la madre que contrajo sífilis y a continuación rompió el compromiso, aunque aquel novio había actuado honradamente, había sido menospreciado y desdeñado por la madre del niño. Los sentimientos del hijo, la sensación de ser despreciado por la madre del hijo, es decir, la sensación de ser despreciado, eran muy similares a lo que aquel novio debió de sentir como si fueran sus propios sentimientos. 3. Un hijo que quedó cogido en la esfera de la madre o una hija que no salió del ámbito de influencia del padre. Ambos incapaces de llevar a término el gesto interior de tomar a aquel de sus padres que pertenece a su mismo sexo. Con base en lo expuesto por el señor Hellinger sobre, esta es una pregunta que me hacen, por lo pronto, ¿tienen alguna duda o comentario de lo expuesto anteriormente? Sí, ¿podrías dar un ejemplo de los dos últimos porque no me quedaron claros? Me doy por enterada de que no, en caso de que no haya preguntas en el chat. Bien, continúo. Con base en lo expuesto por el señor Hellinger sobre el homosexualismo, ¿en cuál de los tres casos estarían catalogados? Dime, Manuel. Escríbelo, amor, porque no te escucho. Bien, una chica hizo una pregunta. ¿Cuál pregunta? Porque no la veo. La pregunta. Yo no escucho lo que me dicen.
Ustedes sí me están escuchando. Gracias. Bien, en los últimos dos casos, ¿puedes poner un ejemplo, por favor? Entonces vamos a regresarnos a lo dicho anteriormente. En el número 2. Un hijo siente la presión de representar a alguien al que excluyeron del sistema familiar o que fue difamado por el sistema, incluso si la persona en cuestión es del mismo sexo. Aquí está hablando del homosexualismo de un hombre con un hombre. Homosexuales que viven en este patrón tienen la posición de marginados. Así, por ejemplo, un niño que era tratado como el primer novio de la madre que contrajo sífilis y a continuación rompió el compromiso, aunque aquel novio había actuado honradamente, había sido menospreciado y desdeñado por la madre del niño. Los sentimientos del hijo, la sensación de ser despreciado por la madre del hijo, es decir, la sensación de ser despreciado, eran muy similares a lo que aquel novio debió de sentir como si fueran sus propios sentimientos. Quiere decir que este niño, este joven, se hizo homosexual porque la mamá desdeñó, despreció a su primer novio que había contraído sífilis y rompió el compromiso. Entonces, desde el desprecio de la mamá de ese niño, de ese joven, hacia su pareja anterior, ese joven se convierte en homosexual y entonces la madre lo desprecia en este caso, por homosexualidad, como despreció al novio que tuvo. De hombre con hombre. Por eso dice del mismo sexo, diferente a la anterior. Bien. Esa es la número 2. La número 3 dice, un hijo que quedó cogido en la esfera de la madre o una hija que no salió del ámbito de influencia del padre, ambos incapaces de llevar a término el gesto interior, de tomar a aquel de sus padres que pertenece a su mismo sexo. Por ejemplo, cuando las mamás suele suceder, en ocasiones sucede que la mamá quiere una niña. Entonces, inclusive su hijo varón, a su hijo hombre, como niña. Entonces, a eso se refiere el señor Hellinger cuando dice que el hijo queda cogido en la esfera de la madre. Entonces, va a ser homosexual. O la hija que no salió del ámbito de influencia del padre va a ser lesbiana. Entonces, ¿ya quedó claro, Sol? Bien, me intuyo que me está diciendo que sí, gracias. Bueno, entonces, por eso ambos incapaces de llevar a término el gesto interior de tomar a aquel de sus padres que pertenece a su mismo sexo. ¿Por qué? Porque, bien, voy a repetir. En el número 3, el señor Helling nos comparte que cuando un niño no sale de la esfera de la madre, es decir, de las faldas de la madre, lo más probable es o es posible que este niño se convierta en un hombre homosexual, en un hombre gay, porque no pudo tomar la masculinidad del padre
porque se quedó en la esfera de la madre. Quiere decir que se quedó cogido en las faldas de la madre. Y eso repercute en su sexualidad. No tiene la fuerza para ser hombre. Y la niña que se queda en la esfera del enito del padre va a ser una niña homosexual, una niña lesbiana. ¿Por qué? Porque no tomó de su madre para convertirse en mujer. Dice el señor Hellinger que los hombres para convertirse en hombres tienen que tomar del padre, tienen que irse con el padre. Y las niñas para convertirnos en mujeres tenemos que irnos con las mamás que nos enseñan a ser mujeres. A eso es a lo que se refiere que ambos son incapaces de llevar a término el gesto interior de tomar a aquel de sus padres que pertenece a su mismo sexo. ¿Y hasta qué edad se puede dar eso? Sobre todo cuando son infantes, Ingrid. Se va marcando, uno lo puede ver, el niño tiene maneras de ser femeninas y la madre es muy protectora de ese niño y no lo deja ejercer su masculinidad. No permite que se acerque al papá. Y lo mismo puede suceder con la niña, que también puede sentirse mejor que la madre y se acerca al padre y le dice, yo te doy lo que mamá no te da, y en parte se convierte en hombre. También suele suceder cuando uno de los dos, papá o mamá, o los dos quieren que el hijo hubiera tenido el sexo diferente del que nace. El hijo es niña, nace una hija y el papá quería un niño. En México se les dice marimachas a las niñas que tienen actividades muy masculinas, actitudes masculinas. Entonces, o la madre que quería que el niño fuera niña y se convierte en un niño afeminado. Recuerden, aquí no es ni bueno ni malo, simplemente es. Eso es lo importante que necesitamos entender y que cada quien tiene su experiencia de vida que tiene que vivir y que solo esa familia le va a dar esas posibilidades. Aquí no buscamos culpar a nadie. Todos somos inocentes y todos somos responsables. Vamos a continuar entonces. Me hacen esta pregunta con base en lo expuesto por el señor Hellinger sobre el homosexualismo. ¿En cuál de los tres casos estarían catalogados los mujes del sur de México y las shiras de la India? Ambos son muy apreciados en sus culturas. En la India, la gente da ofrendas a las shiras para recibir su bendición. Estas personas son personas hermafroditas y se consideran un tercer género. En el caso de los mujes, son muy valorados por el servicio que prestan a sus propias familias. Anita, esta pregunta la hace Ana Viria Hernández, acá de Costa Rica. Mi respuesta: preguntas que con base en lo expuesto por el señor Hellinger sobre el homosexualismo, ¿en cuál de los tres casos estarían catalogados los mujes del sur de México y las shiras de la India? Respuesta: en ninguno de los tres, pues no hay exclusión de algún ancestro o de nadie más por parte de la familia. Estas personas son valoradas, apreciadas y tienen su propio lugar y razón de ser y de existir. Es algo totalmente diferente a lo expresado por el señor Hellinger, donde hay un rechazo, donde hay una exclusión. Aquí está una fotografía sacada de Google, aquí está la página para quienes quieran verla.
Los mujes del sur de México, de Oaxaca, son hombres que se visten como mujeres y que se respetan. Vamos a leer lo que dice el artículo. En la región del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, hay 3 géneros: hombres, mujeres y mujeres. Esta tercera clasificación ha sido reconocida y celebrada desde la época prehispánica y es difícil imaginar la vida sin mujeres aquí. Por eso no se pueden entrar bajo la definición o explicación que da el señor Hinger, porque estas personas son aceptadas, reconocidas y valoradas. Sí, los mujeres se forman por la necesidad de la familia, no de los niños como tal. Sigue diciendo el artículo. Es difícil describir quién es un muje. Básicamente podemos decir que un muje es cualquier persona que nació hombre, pero que no actúa de manera masculina, dice Avendaño. Preguntan que cuál es la función social. Sí, es cuidar a los padres. En algunos casos, cuando hacen hijas y un hijo varón no expresa la natural agresividad de los varones, la misma madre cría al niño favoreciendo una serie de comportamientos atribuidos socialmente a las niñas. Por esto, no es raro ver a niños mujer menores de 10 años acompañando a la mamá a vender en el mercado o aprendiendo de ella a bordar, a tejer. Aquí lo importante, si bien es impuesto un poco por la familia, el hijo varón no expresa la natural agresividad de los varones. Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el niño como tal tiene o trae una predisposición hasta cierto punto. Lo que sabemos bajo el punto de vista occidental es que transvesti de hombre a mujer, transexual de hombre a mujer, gay afeminado o gay masculino parece estar incluido en la categoría de mujer siempre que haya un fuerte componente de identidad étnica, escribe el antropólogo Pablo Céspedes Vargas en su artículo Mujeres en el Trabajo, entre la pertenencia de la comunidad y la heteronormatividad. Todo esto, insisto, aquí está el artículo, si quieren verlo en forma completa, ahí está. Porque transvesti de hombre a mujer, masculino, está incluido en esta categoría de mujer. Supongo que los mujes son muy respetados porque son más un género social que sexual. Tienen un papel importante en la comunidad, añade Noé Díaz. Correcto. Lo que expone Pablo Céspedes es solo válido para la comunidad de Oaxaca y de la India también con los shiras, porque es un género respetado, aceptado como tal, no es excluido. Eso marca la gran diferencia. Cuando el hombre está en el mar o en el campo y la mujer está en el mercado, no hay nadie para cuidar de la casa y la familia. Ahí es donde entra el muje, explicó Noé Díaz. Algunos incluso dicen que es una bendición para una madre tener un hijo mujer que la ayudará en la casa y cuidará a los hermanos pequeños. Además,
A los monjes no se les permite socialmente tener relaciones a largo plazo o casarse para que puedan quedarse con sus madres cuando envejezcan. Es algo socialmente aceptado, apoyado, propiciado, fomentado. Eso marca una gran diferencia. Los monjes siempre han tenido un papel importante en la iglesia católica local. Su trabajo era preparar las decoraciones de la iglesia. En Tehuantepec, la ciudad de donde provengo, los monjes tienen su propia hermandad dentro de la iglesia, dice Avendaño, al explicar cómo la iglesia católica acomodó sabiamente la tradición de los tres géneros que está profundamente arraigada en la cultura local. Ya saben, si no los puedes vencer, úneteles. Correcto, Eugenio. Al ser aceptados, no causan conflicto. Precisamente, es correcto. Eso marca la diferencia de una manera impresionante. Cuando lo aceptamos, todo fluye de otra manera. Los monjes siempre han tenido, ya lo leí. Bien, aquí están los Shiras en la India. Si se fijan, son parecidos estos hombres, nada más porque un poco la vestimenta es diferente, pero vean la fotografía de los monjes, la voy a regresar, y nada más por la vestimenta, eh, sabemos que unos son mexicanos y los otros son de la India. Aquí están. Shira es una palabra que designa a los hombres transgénero del subcontinente asiático, con toda la fuerza de las comillas. Un mujer o un Shira se consideran un tercer sexo, no son ni hombres ni mujeres. Aquí está, este es el señor